Para nosotros hoy, en el siglo XXI, decir Jesús es Dios es natural, es común, no es difícil de aceptarlo por muchas personas. Es tan poco cuestionada esta frase Jesús es Dios y a veces tan enfatizada por las personas Jesús es Dios que a veces se nos olvida que Él es verdadero hombre también. Un comentarista dice, solemos partir de la base de su divinidad, hablando de Jesús, solemos partir de la base de su divinidad y después añadir, pero por supuesto, Jesús también es hombre. Sin embargo, esto no siempre fue así. En el primer siglo, hermanos, las personas que interactuaron con el Señor Jesús, ellos hablaron, ellos comieron, ellos estuvieron cerca de un hombre. Así que el tema en el primer siglo era al revés. Era más bien tratar de lidiar con reconciliar en sus mentes, los creyentes, conciliar en su mente cómo este hombre con el cual ellos comieron, con el cual ellos tomaron agua, conversaron, interactuaron, cómo reconciliar de que ese hombre verdadero a quien ellos vieron, tocaron, palparon, sea el mismo Dios único, verdadero, el eterno, el Santo de Israel, el invisible, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios del cual hablaba el Antiguo Testamento. El autor de la carta a los hebreos no era ajeno a ese contexto. Por eso es que él dedica en el primer capítulo dedica toda esta área para hablar de Cristo como superior a los ángeles en su divinidad. Cristo es Dios, por eso es el tema de Él es el Hijo de Dios, el Hijo exaltado. Pero el autor de Hebreos también sabe que la audiencia original estaba bien familiarizada con las escrituras que dicen en el Salmo 8 que los hombres son menores que los ángeles. Así que imagine a un judío del primer siglo, un judío cristiano creyente, leyendo el primer capítulo de Hebreos y dices, bueno, sí, Jesús es Dios, es verdad, o sea, innegable, si es así, Él es superior a los ángeles. Pero ¿acaso Jesús no fue hombre? ¿Acaso Él no fue verdadero hombre? ¿Será que los gnósticos de nuestro tiempo tienen razón en decir de que Jesús no era un verdadero hombre, sino que era alguien que parecía ser un hombre, pero no era verdadero hombre? El autor de la carta a los Hebreos no quiere ser desbalanceado, no quiere dejar cabos sueltos en la mente de su audiencia original. Él ya les ha hablado acerca de la divinidad de Jesús para enfatizar que Él es superior a los ángeles y que si los ángeles fueron atendidos, los ángeles fueron los medios que Dios usó en el Antiguo Testamento para dar la ley de Moisés y que desobedecer la ley de Moisés era penado fuertemente en esa desobediencia, ¿cuánto más si Cristo es superior a los ángeles porque Él es Dios? ¿Cuánto más si dejamos o abandonamos a Cristo? ¿Cuál será entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, cuál será entonces esa retribución si vamos a abandonar a Cristo? En ese sentido, nosotros esperamos que el autor a los Hebreos, luego de levantar a Cristo, su divinidad, Él es superior a los ángeles, y hablar, exhortar en los versículos anteriores, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Hebreos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es mucho más grande que lo que mediaron los ángeles. Nosotros esperamos, bueno, está bien, sigue adelante, vamos para otro tema. No, pero el autor de Hebreos vuelve al tema de hablar de Cristo como superior a los ángeles, pero ahora se va a enfocar en la humanidad o la naturaleza humana de Cristo. Cristo fue y es verdadero hombre.
Por lo tanto, el autor de Hebreos, si él es Dios y hombre al mismo tiempo, pero el autor de Hebreos sabe que si no habla de la naturaleza humana de Jesús, entonces eso traerá implicaciones nefastas en contra del cristianismo. Y él lo sabe muy bien. Así que el corazón, la médula de todo lo que el escritor quiere hablar acerca de la humanidad de Cristo, lo vemos a partir del versículo 10 de Hebreos 2. A partir de ese versículo, ese es el corazón, ese es el núcleo de todo el mensaje que quiere que sepamos acerca de la humanidad de Cristo. Pero antes de hablar de eso, dedica desde el versículo 5 al 9 como una introducción para declarar que Jesús es verdadero hombre, pero también para clarificarle a ellos cómo esa naturaleza humana de Jesús es una naturaleza tan gloriosa que es superior a los ángeles. Ese es el punto. Así que, ¿qué vamos a aprender en esta mañana? El tema que vamos a aprender en esta mañana es que Cristo es superior a los ángeles al ser verdadero hombre, porque Cristo cumple el plan de Dios para el ser humano. Y ese plan de Dios es mucho más exaltado que los ángeles, que la posición de los ángeles. Así que los primeros, del versículo 5 al versículo 9, es una parte introductoria acerca de hablar de la naturaleza humana de Jesús, ¿ok? Y a partir del versículo 10 nos va a hablar de las razones del por qué Jesús tuvo que hacerse un ser humano verdadero. No es que él era un fantasma que tenía figura de hombre, no, él era un hombre verdaderamente. ¿Qué vamos a ver entonces en esta mañana? Solamente esa parte introductoria, los versículos 5 al 9. ¿Qué vemos allí? Bueno, el autor nos está invitando a que veamos cosas, a que veamos. Note el versículo 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, ¿qué dice? No vemos algo. Hay algo que no estamos viendo. Y en el versículo 9 se nos invita a ver algo. Pero vemos a aquel. Así que nuestro bosquejo va a estar en ese sentido de algo que nosotros no estamos viendo y algo que debemos ver. Así que nuestro bosquejo será el siguiente. El versículo 5 se nos va a hablar acerca de lo que no veremos de los ángeles en el mundo venidero. Ese será el versículo 5. Hay algo en los ángeles que lo vemos hoy, pero que no veremos de ellos en el mundo venidero. Eso de por sí ya nos habla de que su condición va a ser mucho menor que la de los hombres en el mundo venidero. En segundo lugar, versículos 6 al 8, allí el salmista va a citar el Salmo 8, lo que leímos en el culto. ¿Y qué vamos a ver ahí? Bueno, el escritor de Hebreos nos va a invitar o nos va a decir lo que vemos ahora de la humanidad, en el mundo presente. Versículo 5, lo que no veremos en los ángeles en el mundo venidero. Versículo 6 al 8, lo que vemos en la humanidad en el mundo presente. Y en tercer lugar, lo que debemos ver de la naturaleza humana de Jesús. Lo que debemos ver de la naturaleza humana de Jesús en el presente siglo o en el presente mundo y en el mundo venidero. Entonces, hay algo que no veremos en el siglo venidero, en el mundo venidero de los ángeles. Hay algo que estamos viendo en el mundo, en los humanos, en el siglo presente, pero hay algo, y es lo más importante, lo que debemos ver, a lo que nos anima el autor de Hebreos, ¿qué debemos ver en Jesús en este presente siglo y en el siguiente? Eso es lo que nos va a decir en el versículo 9. Vamos entonces a comenzar nuestro bosquejo en primer encabezado.
en el versículo 5, lo que no veremos de los ángeles en el siglo venidero. Muy bien. O como dice ahí, en el mundo venidero. Note la declaración que hace el autor de Hebreos allí, versículo 5. Vayan conmigo. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles, ¿qué dice? El mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Es interesante que el autor nos dice o introduce el tema. Yo todo lo que he estado diciendo hasta este punto es en el contexto del mundo venidero. Y uno dice, pero tú no habías hablado de eso antes. Y él dice, sí, desde el capítulo 1 yo todo lo que he dicho, lo que he enseñado, tiene que ver con el mundo venidero. Entonces preguntamos, ¿qué es el mundo venidero? ¿Cómo se come eso? Decimos. ¿Qué es el mundo venidero? Bueno, en la percepción judía, el mundo o la historia de la humanidad estaba dividida en dos etapas, o está dividida en dos etapas. La primera etapa se le llama el siglo presente o el mundo presente. Es lo que nosotros vivimos desde la creación y ellos dicen hasta la llegada del Mesías. Y el siglo venidero o el mundo venidero es la segunda etapa, también es el reino de Dios o el establecimiento del reino de Dios. Eso vendrá a partir de la llegada del Mesías y será el estado eterno. Así que los judíos ven que el mundo venidero es cuando llegue el Mesías, establezca el reino de Dios y allí comenzará el mundo venidero. Así que el autor de Hebreos está diciendo dos cosas en el versículo 5. Dos cosas que nos dice en el versículo 5 del mundo venidero. En primer lugar, el mundo venidero, según el versículo 5, no es un asunto del futuro, sino que está presente ahora. No es solamente un asunto del futuro, está presente en este momento, en este siglo. El autor dice que ya ha estado hablando de eso, del mundo venidero. ¿Cómo lo ha estado hablando? Bueno, cada vez que el autor menciona la frase salvación, él está diciendo, esa salvación es entrar en el mundo venidero. Versículo 5 entonces, porque no sujetó a los ángeles, ¿el qué? El mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cómo lo ha estado hablando? Versículo 3 del capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, eso de salvación es estar en el mundo venidero. Vamos hacia atrás. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, no son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los que van a heredar el reino, es lo que está diciendo. Versículo 1 del capítulo 1 es un poquito más claro. Capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, que dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ahora dice, en estos postreros días. Así que el concepto de el mundo venidero es siglo venidero, mundo venidero, también se le llama los postreros días, ¿ok? También se le puede llamar, o simplemente la salvación que obtenemos en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque también el siglo venidero tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. El siglo venidero tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Y el Señor Jesús declaró enfáticamente que cuando Él vino por primera vez, el reino de Dios se inauguró. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1:15.
Está el Señor Jesucristo predicando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa es la predicación del Señor Jesús. Ese siglo venidero, inaugurado, que iba a ser inaugurado por el Mesías, Él dice, ya lo traje. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. El Señor aquí responde al cuestionamiento que le hacen los fariseos de por qué está echando fuera demonios. Y le están diciendo que él estaba echando fuera demonios por nombre de Belzebú. Y él dice, eso no es así. Versículo 28, Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Palabra reino de Dios es sinónimo del mundo venidero o del siglo venidero. Y esto nos ayuda también a entender otra parte de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, para entender el contexto de lo que se está diciendo en el capítulo 6 de Hebreos. Noten, Hebreos 6, versículo 4. Vayan conmigo, Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los ¿qué? Poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, que en este presente siglo, una persona que está en Cristo puede probar cosas del siguiente siglo o del mundo venidero. Por eso estamos en los postreros días. ¿Qué cosas puede disfrutar que no disfruta una persona en el siglo presente? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son cosas del siglo venidero. En el siglo venidero, cuando se consuma, lo que pasa es que se ha establecido, se ha inaugurado, pero estamos esperando que se consuma en la segunda venida de Cristo. Pero ya está. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice, ya yo he estado hablando que el siglo venidero es estar en Cristo o la salvación en Cristo. Y en segundo lugar, lo segundo que nos dice el versículo 5 es que en el siglo venidero hay un orden muy diferente a lo que vemos en el siglo presente. Hay un orden establecido por Dios muy diferente a lo que vemos en el siglo presente. La palabra que él usa allí, hipotazo, cuando dice, porque no sujetó. La palabra hipotazo significa poner debajo o poner bajo el dominio de algo, poner bajo el dominio. Es un término también que se refería principalmente a tener soldados organizados bajo un comandante. También se usaba para hablar de los sistemas administrativos, es decir, una persona que estaba a cargo de otros. Así que el autor de Hebreos dice, en el siglo venidero, los ángeles no tienen ningún tipo de dominio. No tendrán, en ese caso, no tienen y no tendrán ningún tipo de liderazgo, por así decirlo, de dominio. ¿Ok? En el judaísmo se entendía que los ángeles, en el siglo presente, se entiende que los ángeles de alguna manera tienen jurisdicciones en este tiempo. Y eso es un entendimiento que sacaron los judíos de Deuteronomio 32:8, ¿ok? Pero aparte de Deuteronomio 32:8, en Daniel capítulo 10, cuando usted lee la carta, el libro de Daniel capítulo 10, versículo 20, usted se va a dar cuenta que allí se le presenta el ángel Miguel a Daniel. Se le presenta el ángel Miguel. Y el ángel Miguel le dice a Daniel que él venía de luchar con el príncipe de Persia.
hablando de una entidad angelical que estaba como alguien que estaba gobernando Persia. Y luego dice, bueno, ya te entregué aquí el mensaje y ahora me devuelvo porque me toca pelear con el príncipe de Grecia, dice. Es decir, como hubiese otra entidad angelical que esté como gobernando o ejerciendo algún dominio, autoridad sobre los habitantes de Grecia. De hecho, al mismo Miguel se le dice el gran príncipe. ¿Por qué? Es como la referencia de que él estaba cuidando al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento también se nos habla de que los ángeles se les denomina con títulos. Se les denomina con títulos que tienen que ver con autoridad. Por ejemplo, cuando está el Señor Jesucristo siendo tentado por Satanás, Satanás se ufana o presume de que él tiene autoridad sobre muchos reinos. Y dice, si me adoras, yo te doy esa autoridad. Como si él la estuviese asumiendo. En Efesios 2 se nos dice que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. En Efesios capítulo 6 se denominan a los ángeles caídos, se les dice que ellos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que esto puede significar dos cosas. Lo primero, puede ser que los ángeles simplemente estén usurpando una autoridad de forma ilegítima que Dios nunca le dio para gobernar el mundo. En estos casos son los ángeles caídos. Ellos están abrogando una autoridad que Dios nunca le dio, precisamente porque se están rebelando en contra de Dios. Entonces ellos quieren como tener como dominio. Entonces las personas, por así decirlo, por eso ellos buscan adoración de las personas. Eso es una forma de ver. Puede ser que simplemente en el siglo presente el orden de Dios está alterado, no solamente en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, por la caída. Y en segundo lugar, la otra forma de ver es que, bueno, Dios en el presente siglo sí le dio autoridad a los ángeles para estar liderando, cuidando, como sea, algunos territorios, pero eso es por tiempo limitado, porque el presente siglo va a terminar en algún momento. Y el estado eterno será el siglo venidero. Ahí es donde está apuntando el escritor de Hebreos. Él les dice, hermanos, sea como sea que ellos están usurpando ilegítimamente el poder o autoridad en el mundo terrenal, o es que Dios sí le dio la autoridad, lo cierto es que el destino final de ellos no será así. Ese es el punto de Hebreos 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En ese sentido, el escritor de Hebreos quiere que nosotros veamos que la meta de los ángeles no es igual a la meta al final de los hombres. No quedarán al final de los tiempos en el mundo venidero, en el siglo venidero, en el estado eterno. Ellos al final siempre van a estar por debajo de los hombres. Si Cristo es hombre, al final de los tiempos, Cristo como verdadero hombre, al final va a estar superior a los ángeles. Ese es el argumento. De hecho, 1 Corintios, vayan conmigo, 1 Corintios 6, versículo 2, nos dice que esto es así. 1 Corintios 6, 2. Dice Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos, hablando de nosotros los seres humanos, obviamente, cuando dice hemos, está hablando de la iglesia, los redimidos? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Al final de la historia,
El estado eterno será los hombres ejerciendo autoridad y juicio incluso sobre el mundo espiritual. Sobre estos seres angelicales, los hombres, el destino final de los hombres será superior al de los ángeles. Así que no hay problema de que Cristo sea verdadero hombre para ser superior a los ángeles, porque al final eso es lo que va a pasar. Pero el escritor de Hebreos no se queda solamente con eso. Ahora él quiere que veamos a los hombres, cómo se ve a la humanidad hoy en día, aunque Dios, la meta de Dios es que ellos lleguen a gobernar. ¿Cómo se ve eso hoy en día en el presente siglo? Versículos 6 al 8, ahora él va a citar el Salmo 8. ¿Por qué? Porque este salmo seguramente puede ser utilizado en contra de hablar de la superioridad de Cristo por su humanidad. Porque el Salmo 8 dice claramente, y ahí está citado, vamos a leer versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Viste que los hombres son menores que los ángeles? ¿Cómo pueden ser superiores? Bueno, ya les ha dicho lo primero. Al final de los tiempos, los hombres serán superiores, porque ese es el plan de Dios. Pero en segundo lugar, ahora, teniendo el contexto del mundo venidero, ahora va a citar y va a interpretar el Salmo 8. Así que vamos al Salmo 8. ¿De qué se trata el Salmo 8? Es un salmo escrito por David. Ya sabemos nosotros que es un salmo y que es un salmo escrito por David, ¿cierto? Entonces cualquiera puede preguntar, pero ¿será que se le olvidó al autor de Hebreos? ¿Será como un lapso una laguna mental en el autor? Porque él dice, bueno, versículo 6, pero alguien testificó. ¿Quién será? No recuerdo. Yo sé que eso está por ahí en la Biblia. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, está citando literalmente el Salmo 8. ¿Usted cree que a él se le olvidó quién escribió el Salmo 8? Que fue David. ¿Y dónde estaba eso? No. Él lo que quiere es que nosotros veamos el contenido del Salmo y no que nos fijemos quién escribió el Salmo. De hecho, él lo ha estado haciendo desde el capítulo 1. Note que en el capítulo 1 él no dice, bueno, en tal libro o tal autor dijo esto. Nunca hace eso. Simplemente dice, Dios dijo. Versículo 5, capítulo 1, Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y ahora va a citar algo. No dice quién escribió eso, simplemente Dios lo dijo. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice? Adórenle los ángeles de Dios. Este es otro salmo, pero él no dice, como dice en el salmo, ¿quién escribió el salmo? No, lo dijo Dios. El punto acá es que ahora no es Dios hablando, sino que alguien le habla a Dios. El Salmo 8. Es David hablando a Dios, pero el punto es que nos concentremos, ¿qué le dice David a Dios en el Salmo 8? Ahora vamos ahí. Dice, oh Jehová, estoy en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así con esta frase comienza y así con esta frase concluye el Salmo. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí está el Salmo 8. Él está contemplando el nombre de Dios que se ve reflejado en la creación de la humanidad, en la creación del mundo, de las cosas que se ven. Y él dice, es glorioso tu nombre. Todo esto es una perfección, esto es hermoso. Él está contemplando, como dice allí el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él está contemplando, quién sabe, a lo mejor está en una noche estrellada y está viendo cantidad de estrellas. No sé si sabe que existían planetas o no, no importa.
pero él está contemplando y eso lo abruma. ¿Acaso no debería ser la experiencia de cada uno de nosotros cuando se para uno en algún paisaje espectacular, imponente? ¿Y cómo se ve uno delante de eso? Bien pequeño, bien pequeñito. ¡Wow! Esto es impresionante. Bueno, esa es la sensación que estaba teniendo el salmista cuando estaba contemplando. Por eso dice, cuán glorioso es tu nombre. Es impresionante. Pero lo que más le impresiona al salmista es que Dios tenga tanto cuidado de nosotros, la humanidad. Nosotros tan pequeñitos, tan limitados, y el mundo tan grande, pero tú estás en cuidado de nosotros. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Ahora viene el versículo 5. Bueno, en Hebreos 2:6 se cita a partir del versículo 4 del Salmo 8. Ahora viene el versículo 5. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El salmista está viendo la creación, se está viendo él incluso a sí mismo, ante la inmensidad y lo abrumador de la creación de Dios, y le dice, gracias Señor, porque tienes tanto cuidado de nosotros, tan insignificante. Dice, nos has hecho menor que los ángeles. Y David, como entendido en las escrituras del Antiguo Testamento, él sabe que ese menor a los ángeles no debe significar que él es menor en dignidad que los ángeles. No puede ser menor en dignidad. ¿Por qué? Porque los únicos seres en el mundo creados por Dios que tienen la imagen de Dios somos nosotros, los seres humanos. Ni los animales, ni los ángeles son portadores de la imagen de Dios. Solamente nosotros. Es una dignidad mucho más grande. Entonces el salmista está diciendo, ¿en qué significa eso de que somos menores? Bueno, el salmista está viendo su finitud, su limitación, está viendo que esto es tan grande y tú nos has dado la corona para nosotros, o la autoridad para nosotros administrar toda esta vasta creación. Nosotros tan pequeños, ¿qué corona tan grande para nosotros? Si nosotros somos tan menores, ¿por qué no se los diste a los ángeles que tienen más poder que nosotros? Simplemente no tiene que ver con dignidad. Tiene que ver entonces con simplemente nuestra limitada forma de vida. Somos seres humanos materiales y el Señor nos ha dado la corona para administrar el mundo material, no el mundo espiritual. Ahora, en Hebreos, el autor está citando eso y ahora va a decirnos algo impresionante. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visites? Versículo 7. Estoy leyendo Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es decir, le has dado ¿cuál es esa corona? Poner el dominio de la creación visible, de la creación material. Versículo 8 en su parte B. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía, ¿qué dice? No vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tú le has dado una corona para sujetar, para dominar el mundo, pero ¿qué es lo que estoy viendo en el mundo material? Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos esa dominación del mundo por parte de los hombres? No, el mundo es incontrolable. Hay cosas que nosotros deseamos controlar, manipular, y el hombre, por más ciencia que haya descubierto y pueda manipular, al final el hombre siempre es vulnerable a la creación. Siempre es vulnerable. Nunca está exento de un virus.
Si hay un terremoto, nos asustamos. No controlamos el mundo realmente. Es lo que está diciendo. En este presente siglo no controlamos el mundo, no controlamos la creación. Quisiéramos, por supuesto. Y hasta dibujos animados. ¿Qué haremos hoy? Tratar de conquistar el mundo. El hombre quiere conquistar el mundo, pero no puede. Esa corona de autoridad se le cayó a Adán en el momento de la caída. Se le cayó. Además, eso de menor, lo hiciste menor a los ángeles. Todos los estudiosos concuerdan que esa palabra menor tiene que ver con temporalidad. Es decir, tú lo hiciste más limitado por un tiempo a los hombres. Solamente por un tiempo lo hiciste más limitado que los ángeles. Así que se refiere a una limitación física y no a una condición intemporal. Es por un corto de tiempo. Esa condición de ser limitado es temporal, es limitado. Y los ángeles, al final, una vez más, no se olvide de lo que dice el siglo venidero. En el siglo venidero, eso va a cambiar. ¿Qué es lo que se le ofreció a Adán en el huerto del Edén, hermanos? Se le ofreció mejorar su condición. Él era un hombre, sí, perfecto, justo en todo, pero se le probó. Él iba a agarrar de esa fruta del árbol de la vida, el árbol que aparece allí, pero tenía que pasar un tiempo de prueba para no fallar de agarrar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre, si hubiese permanecido fiel al Señor, hubiese accedido a mejorar su condición. Pero el hombre, en vez de mejorar su condición, la embarró, dice. Empeoró su condición. Ahora él no solamente no puede sujetar al mundo, ahora el mundo hace con el hombre de todo, lo arrevuelca. El punto aquí es que esa inferioridad del hombre fue por causa del pecado. No solamente él es limitado, sino que ahora no tiene gobierno sobre nada, ni sobre el mundo físico, aunque quiera, mucho menos sobre el mundo espiritual. Pero eso va a cambiar en el siglo venidero. Y ahora viene lo que el autor de Hebreos sí quiere que veamos. ¿Qué? Que veamos a Jesús como el cumplimiento del fin último que Dios tenía destinado para los hombres, que es gobernar su creación. No solamente su creación física, sino la creación espiritual, completa. Ahora miren lo que dice el versículo 9. Hace un contraste entre el hombre y ahora Jesús como hombre. Versículo 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿A quién? A los hombres. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿A quién? Al hombre. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién? Al hombre. Ese es el sujeto del Salmo 8. Versículo 9. Pero, uno de los grandes peros que aparece en las Escrituras. Pero, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero ahora lo vemos coronado de gloria y de honra. Jesús, el Hijo de Dios, es la meta de la creación de Dios para los hombres. Aquí ahora el escritor de Hebreos ha llegado a lo que quería, al clímax del argumento. Ese es el punto donde él nos quería traer a todos. Y él nos invita a ver la humanidad de Cristo, pero como una humanidad mucho más gloriosa que la humanidad que tenemos hoy en el presente siglo. Porque Cristo cumple a plenitud lo que es el Salmo 8, la expectativa del Salmo 8. Lo que el primer Adán no logró alcanzar y que estaba destinado para todos nosotros, como él no lo alcanzó por su caída, Cristo sí lo alcanzó en su humanidad.
Él lo alcanzó cuando se humilló. ¿Cuándo se humilló el Señor Jesucristo? Cuando Él vino y se limitó como nosotros. Él se hizo menor que los ángeles. No se hizo menor en el sentido de dignidad, no fue menos digno que los ángeles, no. El Señor agarró la misma condición de nosotros, de ser menores en cuanto a limitaciones. El omnisciente se limitó, el omnipotente se limitó, el trascendente agarró temporalidad. Y Él en esa condición logró lo que el primer Adán no pudo lograr. ¿Qué logró? Recuperar esa corona que se le cayó a Adán de autoridad sobre la tierra, pero se le entregó una corona más grande, una autoridad sobre toda la creación física y espiritual. Por eso es que el Señor dijo, el Señor declaró en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En qué momento lo alcanzó? Por ser verdadero hombre o por ser el hombre perfecto. Él inauguró el siglo venidero. Por lo tanto, todos los ángeles se le sujetan a Él. Él tiene el dominio sobre todos ellos como hombre. Entonces, vemos que su condición, Él ha inaugurado el nuevo tiempo, el siglo venidero, donde los ángeles se someten voluntariamente para servirle. Eso es lo que vemos en versículo 14 de Hebreos 1. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados? ¿Por quién serán enviados? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es Cristo quien tiene el control sobre ellos. Es Cristo quien tiene la autoridad sobre los ángeles. Cristo en su condición humana. Él es superior. Él es el segundo Adán. Cristo no solo recuperó esa corona de autoridad sobre el mundo físico, sino que ahora tiene la corona excelsa, la corona que le da autoridad sobre el mundo espiritual también, como un verdadero hombre. Cristo entonces está por encima de los ángeles y toda la humanidad que está en Cristo. Cuando se consuma el reino, cuando venga Cristo por segunda vez, reinaremos con Él. El escritor de Hebreos no solo quiere que veamos la gloriosa humanidad de Cristo cuando le llama por su nombre Jesús, note, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. No se le llama el Hijo, se le llama Jesús, porque quiere enfatizar precisamente su encarnación. ¿Cómo es ese hombre verdadero? Él sí cumplió la corona verdadera, coronado de gloria y de honra. Y por último, nos da un vistazo de cuál fue la razón. ¿Cuál fue la razón por la que Él prefirió dejar su trono, todos sus privilegios como Dios, y venir y limitarse? No es que Él se encajonó, ¿verdad? O tomó un cuerpo humano y se metió dentro del cuerpo humano. No. Él adquirió, Él añadió a su naturaleza divina, naturaleza humana. Y así vivió como humano aquí en la tierra. Como un humano dependiente del Espíritu Santo. Como un humano que le dio verdadera sed. Le daba hambre. Si se trasnochaba, tenía sueño. Un verdadero humano, pero sin pecado. Este es el verdadero hombre. El hombre que vive por siempre en el siglo venidero. Pero dice cuál es la causa. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo se limitó temporalmente. Se hizo en ese sentido menor que los ángeles con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Cristo? Dice el texto, para que gustase la muerte por todos.
Ese es por qué el Señor Jesús dejó su trono y sus privilegios gloriosos. Para morir, para gustar la muerte por ti. Por eso es, hermano, Cristo en su condición humana es tan glorioso. Y eso lo alcanzó humillándose, precisamente tomando condición humana. Y todo lo hizo para que tú no murieras. La muerte segunda. La muerte segunda es sufrir en el siglo venidero eternamente la ira de Dios. Esa es la muerte. Cristo prefirió venir en la temporalidad y pagar por tus pecados en el siglo presente para darte la bendición eterna en el siglo venidero. Rechaza a Cristo hoy, rechazas todo lo que Dios quería para ti en el siglo venidero. En vez de sufrirla, en vez de tener las bendiciones y la bienaventuranza en el siglo venidero, vas a tener la ira de Dios por siempre, eternamente, si hoy no estás en Cristo. Permítame leer, para terminar, el comentario de un teólogo llamado David Bord, hablando acerca precisamente de lo que significa gustar la muerte. Él dice lo siguiente: gustar la muerte o saborear introduce la idea de probar la comida con una intención deliberada de conocerla intensamente. Sugiere también que la comida es nueva para nosotros, por eso saboreamos, quiero saber. De manera que necesitamos descubrir su gusto. Y él sigue, por así decirlo, la muerte para los seres humanos caídos es nuestro pan de cada día. No es anormal que la humanidad pecadora tenga que comerla. Sigue diciendo su comentario, pero es del todo extraordinario que el Hijo de Dios tenga que probar esa comida. Luego dice, gustar de la muerte es algo más que morir. Es experimentar la amargura de la muerte en todo su sabor y es conocer la muerte en toda su plenitud. El Señor pudo haber entregado su vida diciendo, bueno, ya prediqué, curé enfermos, hice aquello y lo otro, bueno, listo, entrego mi vida por ustedes. Se le va el espíritu y se acabó. No. Él vino, se humilló, se humanó, para Él sentir en su cuerpo verdaderamente el dolor de ser un maldito de Dios. Para que tú y yo no tengamos que sufrir esa maldición eternamente. Porque muchos piensan que el estado eterno es que todos vamos a andar en espíritu por ahí vagando. No, la palabra de Dios enseña que cuando venga el Señor Jesucristo resucitarán tanto justos como injustos. Todos resucitarán, pero unos resucitarán para vida eterna, solo los que están en Cristo, y otros resucitarán para sufrir la maldición de Dios eternamente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, el autor a los Hebreos nos invita a ver la gloriosa humanidad de Cristo. ¿Qué alcanzó Cristo con su humanidad? Alcanzó la meta en el siglo venidero, la meta que Dios se había propuesto para los hombres. Debemos entonces contemplar eso. Y todo lo hizo, como dice acá, versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Por amor, hermano. Porque Él simplemente lo deseó. Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es dar algo que tú no te mereces. Él quiere darte esa gracia hoy. ¿Vas a rechazar la gracia de Dios? De que Cristo realmente, que si tú estás en Cristo, que si entregas tu vida a Cristo, si vives para los designios y el señorío de Cristo, Él te va a dar perdón de pecados y te va a dar verdadera vida eterna. En conclusión, Jesús es Dios y Jesús es hombre. El hombre perfecto, el hombre que cumplió
en perfección y sobrepasó las expectativas del Salmo 8. Él sí se humilló por un tiempo nada más, pero lo hizo para sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Lo hizo por amor. Pero Él no quedó en esa condición menor, limitado. Ahora Él está en el nuevo siglo. Él inauguró el nuevo siglo. Y todos los que están en Él están entonces disfrutando cosas del nuevo siglo. La humanidad de Cristo no lo colocó en una posición menor a los ángeles en cuanto a dignidad, sino en cuanto a limitaciones. Ni tampoco fue una limitación que duró para siempre. Él es exaltado como hombre en el siglo venidero por encima de los ángeles. Él ha inaugurado el siglo venidero. Él es coronado con esa corona que Adán iba a tener si hubiese permanecido fiel. Recuperó la corona caída de Adán y se le entregó la corona que se le iba a entregar a Adán. Todo está bajo su gobierno, todo está bajo su sujeción, todo está bajo su liderazgo. Y eso lo demostró, hermanos, en su humanidad antes de morir. ¿O acaso no recuerdan que él, cuando le hablaba a la tormenta obedecía? Cuando él hacía lo que nosotros llamamos milagros, es porque él tenía el dominio. Él es el hombre perfecto. Y Él es el hombre, Jesús, el Salvador, el único que te puede salvar. Aplicaciones. Hermanos, estar en Cristo, estar hoy en Cristo, es estar ya en el siglo venidero. Estamos ya, pero todavía no. Es decir, estamos ya en el siglo venidero, pero estamos esperando que se consuma el siglo venidero, cuando venga Cristo. Mientras tanto, mientras esperamos esa consumación, hermanos, aunque el mundo pareciera que estuviese descontrolado, aunque el mundo pareciera que te viene encima, que no puedes controlar cosas de la providencia que ocurren, confía de que Cristo está gobernando este mundo. No te olvides de eso. No hay nada que ocurra fuera del dominio de Jesús. Entonces confía, Él va a dominar todo para tu bien. En segundo lugar, hermanos, estar en Cristo es estar ya en el mundo venidero, solamente que falta la consumación en su segunda venida. Mientras tanto, eso no significa que les empieces a dar órdenes a los ángeles en este momento. No. Cristo tiene el dominio ya, tú todavía no. Él manda a los ángeles para que te ayuden, pero tú no debes mandar a nadie. Recibe simplemente los beneficios del liderazgo y el reinado de Cristo. Ellos se sujetan a Cristo, no a ti. En tercer lugar, estar en Cristo hoy es estar ya en el siglo venidero. Solamente falta la consumación de él, del siglo venidero en la segunda venida. Mientras tanto, pregunto, ¿estás tú hoy disfrutando de las bendiciones del siglo venidero? ¿Estás tú disfrutando hoy de paz en tu vida? ¿Estás disfrutando hoy de gozo, de plenitud en tu vida? A pesar de que el mundo se esté cayendo, ¿tú estás confiado en el Señor? ¿Estás tú disfrutando de santificación en tu vida? Cada vez te estás alejando del pecado y amando y atesorando más a Cristo. Eso es parte, evidencia de que estás en el mundo venidero. Si no es así, mira a Cristo hoy. Mira a Cristo. Mira el amor que Él se limitó para darte vida eterna, para padecer en tu lugar y para darte vida y vida en abundancia. Entrégate hoy a Cristo. Confía en Él y introduce. Él te introducirá entonces a disfrutar los beneficios del siglo venidero. Cristo es superior a los ángeles porque Él cumple la expectativa o el plan de Dios para los hombres. Al final de los tiempos, los hombres serán en Cristo superior a los ángeles. Cristo es Dios. Gracias, Señor, por este tiempo.